Últimamente hemos visto que que las reivindicaciones, que ha habido como una identificación entre las reivindicaciones de las personas homosexuales con lo que se llama ideología de género y en particular con el transgenerismo, algo parecido que pasa con el feminismo, ¿no? Que el feminismo ha sido últimamente, por lo menos en la esfera pública, copado por una corriente que yo llamo de transgenerismo. Y quería saber qué visión tienen ustedes y de qué forma, si es que los afecta. Bueno, ¿cómo nos afecta el tema del transgenerismo? O sea, claramente en el nombre de la diversidad se integran estas figuras y corrientes. Y la verdad es que yo en realidad no tengo problemas con ese tema siempre y cuando sean los adultos quienes decidan por sus cuerpos con la información adecuada, con el consentimiento adecuado, pero no creo que sea algo adecuado para menores ni la promoción de esos cambios irreversibles en la biología de los chicos. Y creo que en vez de darles el acompañamiento que deberían recibir, en vez de convencerles de que nacieron en un cuerpo equivocado, puede salvar vidas y puede evitar grandes desastres, porque a largo plazo no se conocen estos tratamientos, los efectos adversos que puedan tener. Y la verdad es que no podemos permitir que experimenten con niños. O sea, para mí ese es mi límite de la inclusión, la diversidad y demás. O sea que no. Y aparte es muy fuerte el adoctrinamiento que hay, tanto en la materia, o sea, en los contenidos educativos como en los medios, en los contenidos que hay de películas. Y a veces se pone un poco hasta incómodo, ¿no? Yo soy comunicador y cuando llega junio es el mes gay y hasta a veces me da vergüenza porque digo, ¿qué hace una corporación como, no sé, PwC con la banderita multicolor? Y yo entiendo que tienen políticas de inclusión y demás, y es lo que quieren aparentar ser, pero la verdad es que la inclusión es otra cosa. Hay chicos que están muriendo de hambre, desnutridos, con otros problemas muy graves y serios, y que se le da atención a estas cosas, que obviamente se le tiene que dar atención porque es un problema, se ve cada vez más chicos con disforia de género que no se está tratando eso correctamente y se lo está embolsando todo en una ideología que los arrastra a tomar decisiones que no corresponde para chicos de esa edad, porque son decisiones realmente irreversibles y ya hay casos de arrepentidos, hay casos de suicidados por estos temas y hay países que han dado un retroceso en estos temas. Y bueno, no creo que sea algo que se tenga que impulsar desde una política pública. Hay mucha gente que piensa de esta forma dentro del movimiento, no sé si llamarle movimiento, pero digamos dentro de la comunidad o colectividad de gays y de lesbianas. Hay mucha gente que piensa así, que siente que están, digamos, transmitiendo un mensaje que no es el que querrían dar. Y actualmente a mí no me representa este movimiento porque eh, para mí es como una imposición. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama Gays Against Groomers y ellos proponen una separación justamente de la T y Q del abecedario multicolor, Mm. porque las propuestas que ponen no tienen nada que ver con la igualdad ni una conquista social. Y es más, es justamente lo que se llama como grooming, ¿no? Si en un aula están transmitiendo contenidos para decirle al nene que puede hacer cualquier cosa o cambiarse de sexo, que en realidad no es un cambio de sexo, es simplemente una operación estética, eh, que en realidad no queda muy estético porque nadie habla de las cicatrices y de las complicaciones y demás. Y entonces esa separación, porque lo que propone el transgenerismo es la libertad de identidad indefinida y in eternum, porque van creciendo nuevas identidades.
Y la verdad es que tenemos el caso de niños ahora en las escuelas que se identifican con cabras o con... y me llama la atención este secuestro ideológico también, que hasta en las aulas en una escuela no se pueda combatir eso eficientemente y eh, que todos se tengan que amoldar a esas identidades inventadas y nuevas cada vez. A Carlos, que es terapeuta, les preguntaría qué piensa él que es realmente el transgenerismo, ¿no? Es decir, si es un trastorno o es una simple expresión de la voluntad de la persona y de qué forma se puede, digamos, proteger o él cree que se debe proteger a los menores, ¿no? De esta ideología, por llamarlo de alguna forma. Eh, Primero, quiero aclarar que la energía sexual es la energía más fuerte que tenemos en el cuerpo. De hecho, con eso generamos vida. Va Ujú, mucho más allá de la cáscara la historia. La sexualidad se fusiona con los sentimientos. Primero hay que integrar lo que uno siente. Y una vez que se integra, tenés que aprender a usar la cáscara que tenés. Que modifiques la cáscara, que modifiques tu estructura, no te va a cambiar los sentimientos. Entonces, lo que hay que hacer es como un análisis profundo de aceptación, de autoconocimiento, de como última instancia, caer en una cirugía. Pero si la persona está bien guiada y se puede llegar a conocer y puede llegar a descubrir su placer, por retorcido que sea, ujú, siempre vas a encontrar a alguien para compartirlo, sin la necesidad de mutilarte, de modificarte, de agredir tu cuerpo. Eh, y a nivel, joder, todas esas agresiones a nivel mental, psicológico, psíquico, son aberrantes, me explico. Y más si caes en un nene que todavía no está como definido, que... Y la sexualidad cae en el ámbito de lo privado, me explico. No hay que distorsionarla tanto, hay que conocerse, es el autoconocimiento, es entenderse, es mirar más allá de la cáscara. Uno tiene un interior, un espíritu que tiene que comprenderlo. Te lleva una vida a comprenderlo y es el desafío más bonito que uno tiene, poder conocerse y entenderse y disfrutarse. Y pasa por eso, por una mirada seria ante uno mismo. Si vos tenés los anteojos empañados y no te podés ver, que te ayuden a verte, pero no a modificarte, porque te hacen encajar como desde el momento en que encajas en algo, te estás adaptando y dejas de ser vos, sea una ideología, sea lo que sea. Entonces, dejar de ser vos para buscar la aceptación de encajar en un colectivo o en un grupo de gente, encajás, pero una vez que encajás no te sirvió de nada, porque ya llegaste a ese lugar y vos seguís siendo el mismo y el entendimiento que tenés sigue siendo el mismo, no amplificaste lo que tenés que entender. Un poco pasa por ahí, por invitar a la gente a que se conozca y agotar todos los recursos que haya para poder. Y tiene que ver con la moralidad, con la inmoralidad, con los hilos que se tejen desde más arriba. Te ofrecen las cosas como soluciones y no son soluciones. Es como cuando el carnero va con el cencerro y todos los demás van atrás y el carnero los va guiando al matadero. sí. ¿Vos has Un notado poco, en tu práctica profesional, has notado un aumento de casos? Y dos cosas, te quería preguntar eso y también, si te sorprende que haya tantos profesionales de la psiquiatría o de la psicología y también de la medicina, ¿no? Endocrinología, pediatría, que aceptan esto casi como algo natural, ¿no? Que están eh, aliviando el sufrimiento. Te hice dos preguntas, primero, perdón. primero es una cuestión de ética, es una cuestión de moralidad, es una cuestión como personal de cada uno cómo funciona. Lo que pasa es que tendría que haber algo que lo regule a eso, ¿me explico? Mm, Pero los que de alguna manera lo tendrían que regular, lo están motivando. Entonces, es como que, como un padre maltratador, o esperas que te cuide y te maltrata. Entonces, el Estado tendría que estar cumpliendo una función que no está cumpliendo, me explico, al contrario, está avalando. Porque, por ejemplo, ahora dejaron, por ley, se dejó de hablar de todes, todas, todas. Pero el ICI sigue estando vigente, me explico, cada 100 alumnos hay
Hay un diplomado en ESI, es una locura, ¿me explico? Entonces, nada, invitar a la gente a que se conozca, así, a que haga una reflexión, y que no caiga en lo ordinario y en lo más salvaje, así. Me interesó eso Eh, que decías de que la sexualidad es privada, porque hoy día hay como una especie de idea de que, por ejemplo, con los chicos hay que hablar de sexo en la escuela desde que tienen 5 años, que todo hay que hablarlo, que todo tiene que ser público. Y Mira, hay una construcción interior que es muy difícil hacerla en público, ¿no? Es decir, eh, ya sexualizar a los chicos es algo aberrante, me explico, porque lo peor de sexualizar a los chicos es que te metes con la energía divina de ellos, me explico, el estado de inocencia mm, es lo que te lleva a creer, y es que para los judíos es como la partícula divina de Dios, es el estado de inocencia, es lo que te hace creer. Y lo que lo hacen es, le rompen esa cosa a los chicos, me explico, ese estado de inocencia. No están preparados para ser sexualizados los chicos. Los confunden, los aturden, los vuelven locos. Y hay gente rota que en el futuro le va a costar un montón tener una pareja, le va a costar un montón poder destilar su perfume, me explico, porque los están metiendo en una caja, en un montón de gente con la misma caja, y no sirve de nada eso, me explico, que encajen en un lugar. Uno tiene que descubrirse, no queda otra, así. Entonces, es una locura, así, está totalmente fuera de control, pero a mí lo que más me preocupa es el Estado, el rol que no está cumpliendo, ¿me explico? Porque eso, hoy leía que en la Facultad de Cuyo, por ejemplo, las diplomaturas que hay en el ESI, y no sé de qué manera eso se compensa, ese título te compensa más en tu salario, pero está sostenido desde el Estado eso, ¿me explico? Entonces, el Estado tendría que intervenir ahí. Me explico, el Estado con un par, perdón, de huevos tendría que como definir la historia y el respeto hacia la niñez, porque es un atropello y no es permanente, pero distorsionar eso, que es lo más fuerte que tenemos, es complicarle la vida a los chicos, por un montón de años o de por vida, ¿me explico? sí. Entonces, es como el respeto a la inocencia. Me explico, cada uno tiene sus despertares y tiene tiempos de maduración diferentes. Ujú. Entonces, lo que hay que respetar es la parte de la niñez, que es la parte mágica, que es la parte como de ilusión. Me explico, es donde se forman un montón de emociones, donde pasan un montón de cosas. Entonces, eso es lo que hay que respetar. Estabas diciendo que este tema de meterse con la sexualidad de los niños, ¿no? Y adelantarles cosas que por ahí no tienen impacto y no les interesa en ese momento meterles, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo? Eh, es que es no poder integrarse, me explico, una persona que sexualmente no integra la sexualidad, queda boyando, porque es la energía más fuerte que tenemos. ¿Me explico? Si vos no la podés integrar con los sentimientos, o terminás siendo promiscuo o terminás no siendo nada. Si la sexualidad la reprimís, te genera mucha disfunción. Sí. Eh, no es algo que esté bueno reprimir, ¿me explico? Y no es algo que esté bueno desmadrarse. Tenés que sí o Mm, sí incorporarla con los sentimientos. Esa fusión tiene que existir. Y no todo el mundo lo comprende a eso, me explico. No es algo separado la sexualidad que es para el uso del placer. Es para un uso mucho más profundo. Es un camino a la espiritualidad, es un camino a despertares de conciencia, si está bien usada, si está bien canalizada. Hay que sí. animarse a eso, hay que animarse a abrir esas puertas como para trascender algo mucho más importante, como para llegar a un nivel de comprensión mucho más amable, que ahí es donde la vida la empezás a entender desde otro lugar. Cuando aparece la bondad, cuando aparece lo sereno, se abre otro entendimiento. Pero si a vos te vuelven loco y la sexualidad no la tenés resuelta, quedás como en el primer escalafón de locos que no resuelven y que van, es gente que va a quedar rota en la sociedad. Lo que están haciendo es romper a los chicos para que no puedan tener familia, para que no puedan procrear, para poder manejarlos. La gente rota la manejas mucho más fácil. Alguien que ve, que está sereno, que está aplomado, todo eso, que piensa, no es tan fácil de manejar. Ujú. Lo que ellos aspiran es como
Nada, a ponerte tipo ganado, me explico, todo es un corral y para acá, para allá y ya está, que no molesten. Mm, Es gente que va a quedar rota, que mm, no está bueno, me explico, es inmoral eso. mm. Así. Lo peor es que está todo bañado con como con un aura de libertad, como los títulos están modificados, me explico, porque si vos lees la ley y lees todo, es divino lo que dice. Pero si a eso lo pasás para lo inmoral, después hacen lo que quieren, ¿me explico? La ley la Claro, van torciendo y la van poniendo para el lado inmoral como quieren, y además están respaldados por la ley. claro, Entonces, desde algún lugar tienen el respaldo para ser inmoral, para romper a los chicos. Y además que colocan a los padres como en otro lugar, me explico, sí, no son la sí. prioridad los padres, pierden como poder sobre sus hijos. En Se están definitiva, metiendo con la familia, se están metiendo con la base de la sociedad, es como mucho más gordo de lo que se ve. Así. sí. Vos Eh, hablabas recién del tema de la ESI y le quería preguntar a Mariano, que tengo entendido que es docente, si sí. él ve, si es testigo de esas, ¿cómo decir?, de los contenidos que se están incorporando a la ESI, que en mi opinión, así digamos de sentido común, no tiene mucho que ver con la sexualidad realmente, no, no tiene que ver con educación sexual. No sé cuál es tu Esto, experiencia, Mariano, sobre este tema. Bien, en realidad yo sí soy traductor público de inglés y profesor de inglés, pero trabajo de manera autónoma, trabajo online. Ajá. Sí tuve la oportunidad de estar en diferentes escuelas, Ujú. cuando estuve haciendo la práctica y demás, y en institutos y con muchos adolescentes, y ahí he tenido la posibilidad de hablar de ellos, con ellos de estos temas. Em, y noto mucho justamente esto, ¿no? De que hay un libertinaje y es como que cualquier situación está abierta a la aceptación y cualquier persona se puede percibir como lo que quiera. Es como una guerra, van todos contra todos y no hay no se están respetando a sí mismos. Esa creo que es lo, digamos, la forma en la que yo puedo contribuir más para sobre todo con los adolescentes, es siempre recordarles que no es necesario apurarse, que hay una integridad un poco de la mano con lo que decía Carlos. Hay que integrar esa sexualidad con las emociones, hay que cuidarse, hay que preservarse con el tiempo. No hay necesidad de empezar a tan temprana edad, a justamente, ¿no? A disfrutar, que también el sexo es disfrute, es reproducción, es disfrute, pero me parece que tendríamos que entender que sobre todo si lo llevamos al marco de la escuela no debería ser un lugar donde se impongan o se impartan ideologías, sino que es el lugar donde se enseña el respeto, se enseña la libertad de elegir. Y cuando los contenidos, por ejemplo, del ESI incluyen conceptos como, no sé, cisgénero, transgénero, fluidez de la identidad de género o un montón de otras, vamos a decir, otros conceptos. Me parece que si eso no está dado en un contexto y no está impartido a un grupo de tal vez adolescentes que tengan la apertura y que tengan un conocimiento previo, me parece que estamos de alguna manera forzando, y si lo llevamos a los niños, estamos forzando a que asuman conceptos y a que traten de internalizar algo que todavía no han tenido el tiempo de entender. Además de eso, creo que la educación sexual debería empezar en la casa, y sobre todo cuando hablamos de niños, este, y luego continuar esto en las instituciones educativas, siempre y cuando haya un consentimiento de quienes tienen la patria potestad de estos adolescentes o niños. En el caso tal vez de no poder abordar los temas sexuales en el seno familiar por falta de conocimiento, por no saber cómo hacerlo, entonces yo creo que deberíamos poder garantizar que los contenidos que se imparten en el ESI eh, mm, sean consonantes justamente con la buena moral, con el uso de buenas costumbres, y no permitir que se imponga una realidad desfachatada, donde cualquier cosa está permitida y que se exponga sobre todo a los más pequeños a contenidos que no son apropiados para su edad y que no los pueden asimilar. Sobre todo considerando que el niño busca la aprobación
y busca la admiración y el respeto de un adulto. Sí. Y cómo de esa manera, al estar sexualizándolos, los convierte en presa fácil. Eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, hay gente que dice, he escuchado a psicólogos, ¿no? Decir que familiarizar a los chicos con el lenguaje sexual y hablarles de cosas, en realidad en vez de prevenir el abuso lo puede llegar a favorecer, porque genera como una especie de Exactamente. como naturalización de cosas que a su edad no deberían naturalizar. Y les Ujú, quita el tema del pudor, de la vergüenza, del asco incluso, ¿no? Que ujú, exactamente. ustedes, Sí, sí, sí. por ejemplo, en la ley de ESI dice que que el conocimiento que se va a impartir está científicamente validado, ¿no? Pero a la vez la ESI fue invadida, ¿no? Por esta perspectiva de género que postula como que no hay ningún vínculo entre el sexo biológico y lo que uno después quiere hacer. Mm. Eso, ¿ustedes qué piensan de esa idea, digamos, de ese concepto? Mm, yo no comparto esa postura. Em, Porque me parece que para contestar esa pregunta, creo que es necesario primero entender que el sexo no es algo que se asigne cuando nacemos. El sexo es algo que reconocemos hasta incluso antes del nacimiento a través de, no sé, una ecografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo de ese ejemplo, de este concepto y también considerando que el transgenderismo es una teoría o una ideología que postula que el género de las personas existe en un continuo no binario de entre dimensiones masculinas y versiones masculinas y dimensiones femeninas. Y creo que el transgenderismo es una decisión de la persona y no un género. Entonces no puede ser probado de ninguna forma, ni biológica ni científica. No estoy de acuerdo con eso y considero que eh, es justamente eso, es una decisión y es una decisión de un adulto que como hablaba en su momento Carlos, debería postergar cualquier tipo de intervención quirúrgica o hormonización para realmente estar seguro de lo que quiere hacer. Y de una vez que tome la decisión, me parece que no se podría discutir con la persona que tomó esa decisión si así lo desea siempre y cuando no esté afectando a terceros, siempre y cuando no quiera imponer esa ideología, esa forma de pensar a la sociedad. Esto puede incluso llevar a que, porque, por ejemplo, he oído, por ejemplo, que hay chicas, adolescentes, que creen, digamos, estar en el cuerpo equivocado, que a lo mejor lo que les está pasando es que sienten atracción por su mismo sexo y entonces confunden eso y se puede incluso llegar a negar hasta la homosexualidad, ¿no? Que después de tanto tiempo de luchar porque la gente acepte, ¿no? Que un varón puede sentirse atraído por otro varón, una mujer por otra mujer, sin por eso dejar ni de ser mujer ni dejar de ser varón. Y ahora Ujú, pasamos a una cosa donde a veces se confunde ese sentimiento y se empuja a la persona a una transición de género cuando no es necesaria. ujú, ujú. No sé si Sí, ustedes han observado. sobre todo en esta situación, ¿no? Que cuando ya se empieza a hablar a los menores de estos temas, cuando Mm, no están capacitados, cuando no tienen todavía la capacidad madurativa y donde incluso al hacer este tipo de enseñanzas o de alguna manera abrirles el camino abrirlos a este tipo de conceptos, estamos poniendo en riesgo justamente su desarrollo biológico natural. Porque en definitiva, si una criatura se termina hormonizando o tiene pensamientos de ser transgénero o de cambiar su sexo, que además es biológicamente imposible, mm, estamos poniendo en riesgo la salud permanente de ese menor, de por vida. ujú. Bueno, no sé si entró la cuarta persona, no se conectó, ¿no? Si no, hacemos una ronda y les doy Y 5 ahí o se 10 minutos. conectó Sebastián. Ah, ¿se conectó? Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. A vos te iba a preguntar qué está pasando en las universidades, porque veo que hay una tendencia. He visto, por ejemplo, que muchas universidades empiezan a mandar una circular a todo el mundo para que se anoten y anoten qué género tienen, y le ponen como 10 opciones. O se ha puesto de moda esto de que la persona se tiene que identificar
por su sexo, su orientación sexual, bueno, es una especie de clasificación muy loca, ¿no? Porque si queremos igualdad, no sé para qué hay que clasificarse. No sé vos qué clima ves en la universidad, si estas cosas se pueden debatir, si hay espacio para discutir, para plantear una perspectiva distinta. Bueno, bajo mi experiencia, en realidad hoy trámite que hagas, tanto en sector público como en privado, te preguntan qué género sos y no solamente se reduce ya a mujer y hombre, sino que hasta está la opción de no binario, otros, hasta en algunos casos tenés pronombres. No lo veo tan marcado en la universidad. Yo no separaría universidad de otras instituciones Ah, porque me parece un poco similar en ese caso, pero sí se da mucho debate porque los profesores pareciera que tocan adrede estos temas. Y yo, como me he recibido la carrera de arquitectura, y nos han puesto en arquitectura, que decís, nos han puesto género en arquitectura, en la carrera, mm, en las materias de urbanismo, que vos decís, ¿cómo mechan el género con la construcción de una ciudad, la planificación urbana? Y lo sí. logran hacer, logran, en mi caso habían comparado el auto como herramienta opresora machista con el peatón, que es la mujer, y empezar a planificar, es irrisorio, pero empezar a Ah, sí, planificar sí, sí. No. una ciudad desde esa perspectiva, que vos decís, pero pues, tiene que haber un opresor, porque no podés arreglar la ciudad, ¿no? Y se arman debates con los alumnos, pero al final y al cabo uno no discute con el que te pone la nota, no discute tanto. Y hace poco empecé la carrera de psicología, y en la carrera de psicología, que es más tendiendo a lo social, en los primeros años en antropología o sociología sí se dan debates más marcados y un poco más agresivos, porque ahí ya dan clases de eso. Ujú. Entonces, sí, hay una tendencia, y mismo en trabajos, te dan temas de aborto como si fuese moralmente correcto, o te dan ideología de género o feminismo, en el que todos los hombres, o sea, literalmente una clase en la que todos los hombres éramos potencialmente violadores, asesinos. Y es una clase, bueno, 80% hay mujeres en psicología y el otro 30% de los varones, o sea, callados. Decir que en la universidad es un poco más difícil convencer a alumnos, pues son más grandes, pero me imagino la ESI, que es transversal, en la Ujú. primaria. Yo he leído, sí, que las ciudades, por ejemplo, son fálicas, ¿no? Porque los edificios van para arriba. Entonces, eso no sé si te lo dijeron, pero te lo explico yo, que las ciudades son machistas. Bueno, no sé si me querés decir algo más de la universidad. Y si Sí, no voy a hacer... sí. sí, no, que en realidad me parece un poco a mí que es más el tema de cómo o sea, tratan de dar una explicación feminista o de género a las ciudades para tapar problemáticas que me parece que son mucho más, que no tienen que ver con si la ciudad la construyó un varón, una mujer, porque al fin y al cabo la ciudad la construye pensando en la sociedad y la sociedad está integrada por ambos géneros. Y por otro lado, sí, en realidad donde se marca más es en las carreras de ciencias sociales, eh, donde el problema no es la sociología y la antropología, sino que muchas feministas son sociólogas o antropólogas y explican todo desde la teoría del poder, donde el hombre es educado para matar mujeres, violar mujeres, y esa es mucha, yo también tengo algunos libros de Rita Segato, que es una antropóloga argentina Sí, lo feminista, conozco. y justo nos habían dado una clase toda sobre ella, en la que la explicación de la muerte de las mujeres en Brasilia, por ejemplo, era que al hombre lo educaban para Ujú. matar a la mujer, y que es súper superficial y mega dañino, pero bueno, por suerte, como te digo, no entran muchas personas en esa retórica, digamos. Sí, la teoría de Rita Segato es que no hay que meter preso a los violadores porque no es culpa de ellos, sino es la sociedad que los educó para violar. No es una cuestión, digamos, bueno, yo no niego que pueda haber alguno que por ahí, viste, fuerza a una mujer porque piensa que está bien hacerlo, pero la mayoría de los violadores son seriales porque tienen un problema de, bueno, y si no los encerrás van a volver a violar. Entonces, pero bueno, yo se lo he escuchado decir, ¿no? Que no. Lo que les voy a proponer, porque nos quedan 20 minutos, que hagamos una ronda y cada uno agregue lo que quiera. Empiezo por Elías, que fue el primero. Más Bien, o yo menos, no más quería, de 5 minutos, Elías. bien, voy a Menos de cinco. intentar. Mira, para mí todos estos temas son alarmantes, realmente, especialmente cuando ves la presencia de estos contenidos totalmente inapropiados que has denunciado y que se hace a espaldas de los padres, ¿no? No están conscientes los padres que están, hay
literalmente pornografía, y lo otro es, ¿quiénes son estos educadores que proponen enseñar la masturbación o exploración de nenes de 2 a 9, o sea, tan temprano, ¿no? Y lo que me concierne o me alarma es, esto abre la puerta para posibles abusadores en espacios y en lugares donde hay nenes. eh, y la verdad es que se van a ir infiltrando más, avalados por esta ley de educación sexual integral, que no ha servido para nada, porque si vos necesitas pasar sacar una ley de aborto, la educación sexual integral no te sirvió para nada si la solución es el aborto. Mm, Eh, y entre otras cosas más, pero esta identificación infinita que propone el transgenerismo eh, nos genera un problema, un problema muy grave porque les roba la verdadera identidad a los niños. Esta es una identidad impuesta. Y es triste ver que estemos tan anestesiados como sociedad para no ver esto. Para mí están corriendo la ventana de Overton, porque no es solo acá en Argentina, es un tema que se está dando prácticamente en todo Occidente y en simultáneo. Y corren la ventana de Overton para permitir lo que antes era impensado. Y ya veo muchas propuestas, incluso de este movimiento LGBT, o sea, de la agenda LGBT mainstream, que propone despenalizar la pedofilia o agregarlo como una categoría más. Y la verdad es que yo no me identifico con eso, no hablan en mi nombre. Y para las personas grandes que quieran parecer mujer o lo que sea, pero no son una mujer, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Puedes ponerte pelucas, siliconas, lo que quieras, pero me alarma cómo copan otros espacios, por ejemplo, el de las mujeres también. ujú. Eh, si se necesita, no sé, creen una categoría nueva de baños para transgéneros, queers, lo que sea, pero no lo mezclen con otros espacios, y el de la mujer. Y esta también deconstrucción, y una de las cosas que quería mencionar también era la contradicción en términos que tiene el transgenerismo, porque una de las cosas que proponen es que vos para ser sexualmente algo no necesariamente pasa por tus genitales, pero después proponen cambiarte los genitales para reafirmar tu género. O sea, ahí te das cuenta que no tiene sustento Sí. en ninguna parte. Bueno, gracias. Carlos, ¿está todavía con nosotros? Sí, sí. Te toca a Yo vos, lo que Carlos. sí, mi pregunta es quién sostiene todo esto, ¿me explico? Ah, Porque quién banca los doctorados de género y toda la infraestructura que hay y todo eso lo banca el pueblo, ¿me explico? Y nos estamos autodestruyendo. Entonces, eh, toda esa maldad, ese ensañamiento con los chicos y todo eso es lo que a mí me preocupa. La parte inmoral, porque la ley vos la lees y es bastante linda, me explico, pero en la bajada del tobogán a la práctica se distorsiona todo. Y ese es el miedo, me explico, porque también le están dando poder a gente que no, ya si vos estás ideologizado y vas a educar ideologizado, vas a captar gente, no vas a despertar gente. Entonces, lo que se está haciendo con los chicos es como hacerlos encajar. No les enseñan a desarrollarse esos mismos, a sentir, a entenderse, a aceptarse. Están yendo por otro lado, por el encaje. Y el encaje los va a llevar a, nada, más adelante explotar, porque más adelante en algún momento va a haber una válvula de escape que los haga hacer otra cosa. Y después todo lo que es mutilación, todo lo que es hormonización, todo lo que es eso, ya es pasar un límite que para mí es inadmisible así. La inmoralidad de los médicos, de los colegios de, no sé, colegios de abogados que tienen que defender a la niñez, no sé, el mismísimo, cuando apareció esta época, Hay una defensora de menores, hay una defensora de no menores que existe. abrió la boca. Sí. No, es que no existen. El mismo Ginés González era el ministro de Salud cuando aparece la ESI.
sí. Y nada, fue el que hizo el vacunatorio VIP, y fue el que desde algún lugar avalaba toda esta aberración porque es lo que montaron toda esta historia, Sí. el mismo gobierno que estaba de turno. Eh, Alguien vendió todo eso y alguien lo compró, nosotros lo compramos, ¿me explico? Entonces, lo que me parece aberrante es que venga desde arriba y que por más que gritemos desde abajo, te dan a entender de que no, porque como la ley es bonita, me explico, si te la muestran, y Lo que pasa además es que hay la todo... ley autoriza, no sé de cuál de las dos hablamos, si de la de ESI o la identidad de género, porque la de identidad De de la género ley. habilitaba la transición en menores, que es lo que habría que eliminar, que es lo que eliminaron por DNU, pero bueno, pero la habilitaba. Está, Y sigue pero en la habilitando ley, la transición social de menores. claro, Es pero en la decir, ley sí le siguen partiendo la cabeza a los chicos, ¿me sí, explico? sí, sí. Ujú. Los siguen infectando y adoctrinando. Esa es la locura, que no les enseñan a ser libres, que no les enseñan a sentirse, a entenderse, ¿me explico? Que cuando a vos te encasillan, te aturden y en ese aturdimiento los manejan. Vos pensás Esa es como, la... como Mariano, pensás que la educación sexual debería empezar con los chicos en la casa y en todo caso en la secundaria, quizás darles información, porque ahora arrancan, quieren, en jardín de infantes quieren arrancar, digamos, o sea, No, sí, hasta los 2 años ya arrancan. Me explico, sí, por eso. la educación es del ámbito privado y es del ámbito familiar. Me explico. Mm, Eh, Vos decidís como padre cómo querés educar a tu hijo porque es tu hijo. Yo sé que es una persona independiente, que tiene sus derechos, y no hablo de un atropello. Hablo de una orientación porque es tu hijo. Vos más o menos lo guías por el camino que vos estás haciendo porque considerás que es el mejor o es como mm, el más óptimo. ¿Me explico? Entonces sí, tu hijo sabe la semejanza de vos. Que venga alguien de afuera y te quiera modificar eso, aparte rompen la inocencia, eso no se hace. ¿Me ujú, explico? Eso es un delito inmoral, porque vos no sí, podés romperle la inocencia a un nene. El nene no está preparado, tiene curiosidad, me explico, todos los nenes tienen curiosidad sobre la sexualidad porque es algo como un tabú para ellos. Pero es mm, algo que van a descubrir en el futuro y vos tenés que mantener esa ilusión y tenés que mantener esa cosa que ya va a llegar, me explico, cuando estén preparados. Porque claro, si se los das de golpe a los 5, a los 6, a los 7 años, los atorás, los colapsás, ¿me explico? Y una sí, vez que lo colapsan, los manejan. Pero sí, va más allá de los chicos, es romper la familia, ¿me explico? Así lo que van es a quebrar eso, es a quebrar la base de la sociedad. Así. Esa es la bueno, parte más terrible. Y a esos chicos postas les va a costar formar una familia, les va a costar formar una pareja, porque van a estar atravesados por algo que no entienden. Y hasta que vos no te entiendas, no te podés compartir. bueno, Entonces, un poco pasa por sí, ahí. Y el gobierno hace vista gorda, ¿me explico? sí. Todos los gobiernos que vienen así vista Bueno, gorda no te tengo que sirven. cortar, pero tengo que ver un ratito. Buenísimo. No, que sí. Eh, Mariano sigue, ¿no? ¿Está todavía por ahí? Mariano. Sí, No sé qué acá nos estoy. querés decir como cierre. Bien, tal vez una cosita que se me escapó fue Sí, aclarar que no estoy en contra de la educación sexual. ¿Eh? Eso que quiero que sí. quede claro, no es que estoy en contra de eso. Me parece que es necesario desde el secundario, como hace un rato Mm, comentabas, y anteriormente tiene que estar en la casa. Un poco lo que comentaban anteriormente, creo que son los padres también los que tienen que ejercer esta responsabilidad, ¿no? Es impresionante la cantidad de contenido para niños y hoy con el tema del teléfono que pasó a ser el babysitter, la niñera de muchos chicos, es increíble el acceso que tienen a un sinfín de contenido que lamentablemente, por ponerlo de esta forma, le lavan la cabeza. Les ponen, les implantan ideas que realmente son horribles, y de repente los ves justamente repitiendo y replicando esa conducta y bueno, también me parece de que hay que hacer ese llamado de atención de que si se empieza en casa, seamos también conscientes de lo que le estamos permitiendo consumir a nuestros niños, ¿no? claro, Y tal vez un poco, yendo tal vez para otro lado, este despropósito de querer crear un sinfín de pronombres, de desvirtuar el idioma, y totalmente en contra de querer multiplicar los géneros basados o basándonos en los intereses sexuales que tenemos las personas. O sea, sí, va a llegar un punto que va a ser imposible reconocer todos los géneros. Es por esa misma razón que tenemos que entender de que el, el- el-
que el hecho de que el binarismo es irrefutable, somos varones o somos mujeres. En el fondo es Em, discriminación, porque es contrario Ujú. al principio de que somos todos iguales, todos compartimos una esencia Ex- común, que es la esencia humana, y al final Exactamente. nos quieren dividir en colectivos, ¿no? Como digo yo, muchos Ujú. colectivos que no sé para dónde van. Vuelvo a insistir en que si el adulto, luego de haber hecho todo ese proceso consciente y mejor si fue apoyado, ¿no? Y estuvo encuadrado con tal vez con algún psicólogo acompañado para tomar esa decisión, tiene que ser una decisión de un adulto. No puede ser que un niño tenga la decisión o el Estado tenga la decisión sobre un niño cuando estamos hablando de la patria potestad, que son sus padres o tutores en su defecto. El adulto que sigue creyendo de que su sexualidad es como se autopercibe y que esa es su identidad sexual, que lo decida si lo quiere hacer. Pero tampoco tenemos que tomar esto como motivo suficiente para desmentir que nacemos hombres o mujeres y que somos todos iguales. Bien, bueno. Me queda Sebastián, sí, todavía está ahí. Em, Yo eso es una reflexión muy cortita, tal vez no es tan seria, pero me parece que antes de que hayan estas leyes se tuvo que haber amasado a la sociedad para que sea permisible. Creo que se vendió que ser, ni siquiera ya ser, porque no se hablan de infancias gays, se hablan directamente de infancia trans. ujú, Eh, entonces, directamente me parece que se le ha vendido a la sociedad que ser trans o basta, cualquier espectro LGBT es cool, es libertad. Y que ser heterosexual es represión, que ser hombre es malo, que ser mujer es un cuerpo o una construcción. Entonces vos tenés que amasar de alguna manera a la sociedad previa a eso, no sé, liberalizar las drogas, salvar de libertad sexual, perturbar y enfermar a la sociedad para después convencer que amputarle los genitales a un nene de 14 años es cool, está bueno y es divertido. Y es progresivo y nos estás apoyando de alguna manera. Y eso se los convenció a los padres también, no es que solamente a los chicos. Los padres vienen y te dicen, no, bueno, ahora las cosas cambian, los chicos vienen más avanzados. Entonces, convencer que la comunidad LGBT, que lamentablemente es una comunidad que tiene su cultura y gran parte, en mi opinión, su confusión general, no puedes convencer de que eso es progreso y de que eso es cool y es avance. Me parece un poco eso, vos tenés que haber enfermado previamente a la sociedad para hoy poder estar convenciendo a los padres, que supuestamente son adultos que deciden la educación, la salud de sus hijos, con quién se tienen que llevar, para convencerlo de que su hijo Fermín de 14 años se va a poner dos bochas de plástico y se va a llamar Juliana. Me parece extremadamente peligroso y es un poco como reflexión final mía. bueno, gracias. No, iba a decir que cuando salió la ley de identidad de género, yo creo que los argentinos ni se enteraron de que salía esa ley, que es la que habilita, digamos, todas estas transiciones sin ningún tipo porque yo creo, ustedes hacen hincapié en los menores, pero yo creo que también a los adultos habría que ponerles una serie de requisitos, ¿no es cierto? Una prudencia, un tiempo, una evaluación, algo, ¿no? Porque realmente si no es, pero bueno. Bueno, no sé si nos quedan 8, 7 minutos. Si alguno quiere agregar algo, me levanta la mano y si no, bueno, les agradezco un montón, ¿eh? Muchas gracias, Sí. Claudia. Ah, hay Ah, dos ahí. Bueno, Sí, Carlos levantó primero, me parece. Ah, ah, ¿todos quieren perdón, hablar? vaya Ah, Carlos, dale, vaya dale, dale, Carlos. Mariano, dale, dale. Que Ah, sea bueno, ok. cortito. Es Dale, cortito, es cortito. sí. Me parece que estaría bueno pensar en una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el motivo final de todo Mm, esto? ¿Cuál es el fin último que tiene esto, esta agenda a nivel global, que lo empezamos a ver hace muchos años en otros países y que hoy lo estamos viendo replicarse en Argentina? ¿Cuál es el fin último de todo este movimiento, ¿no? Porque asusta. ¿Cuál es el propósito? bueno, ¿Hacernos a todos para andrógenos? ¿Que eso sea un desmadre? tenemos que hacer otro Zoom de 1 hora. Ujú. Sí, sí, sí. Elías, ¿querías decir? No bueno, sé sí, quién sí, era. yo quería decir que dentro del movimiento trans también hay personas trans que, por ejemplo, anteriormente a cambiarse en un varón, que dan su testimonio que siguen siendo varón. O sea,
Hay Sí, trans que afirman, miren, yo no soy una mujer, porque una mujer sí, puede sí, sí. volar, o sea, así que hay trans que también se animan a decir lo que es. O sea, a mí lo que me preocupa es que ya no se pueden decir las cosas como son. Y si esto está Claro. ocurriendo en las aulas, es abuso sexual, de Ujú. alguna forma. Y a mí me sorprenden los padres que envían a sus hijos a shows de drag queens, por ejemplo, Sí, esa normalización, incluso padres heterosexuales que no tienen sí, nada que sí, ver con la comunidad LGBT. sí. Y también la indecencia que se ven en las marchas gays, no Ujú. sé, que hayan niños expuestos a eso no me parece correcto, no me representa. Y realmente hay que decir algo por los niños porque no tienen cómo defenderse. Claro, Y la verdad es que en algunas situaciones ni siquiera se piensa desde el interés superior del niño, sino la ideología está antes, y eso es claro. peligroso. Bueno, Carlos, y quería decir algo también, creo, ¿no? ¿O no? Eh, Primero que le están arrobando a la comunidad gay todo una parafernalia que no nos corresponde Mm, y que es un problema que le estamos pasando para el futuro a los que vengan. ¿Qué pasa si esto si da una vuelta de campana dentro de 20 años, 30 años y descubrimos que esto fue una aberración y la gente empieza a odiar a los gays, por ejemplo? Eh, Porque fuimos esto, porque fuimos lo otro. Yo no soy todo eso, me explico. Yo soy gay, tengo 2 hijos, mis hijos siempre fueron respetados por mis amigos. Nada, es otra movida, me explico. No, le están agregando un montón de peso a la historia, que si en un momento la historia no soporta ese peso, yo no quiero que me arroben a mí para pagar esos platos rotos, porque yo no soy parte de eso, me explico. Y la comunidad gay lo que está haciendo es envolvernos a todos en un paquete y que nosotros ahora estamos pegando el grito y diciendo, no somos así nosotros, me explico, nosotros estamos integrados en la sociedad, no salimos a mostrar el culo por la calle, no, yo no soy eso, me explico, y soy gay y amo a mi chico y está todo bien, pero eh, no, hay una parte que es respeto, me explico, si una mujer también es obscena, para mí es obscena en la calle, me explico, si muestra algo, porque una cosa es mostrar amor, ternura y cariño. Y otra cosa es pasarse de la raya. Cuando vos te pasás de esa raya y es lo grosero, es lo invasivo que podés poner incómodo al otro, ahí ya no va. ¿Me explico? Ahí Es ya está. provocación, es provocación. Sí, y es incomodar al otro, ¿me explico? Ujú, Lo ujú. incomodás. Y más si hay menores, si hay chicos, ¿me explico? Es que se cruzó un límite que no hay que cruzar. Entonces, Claro. esa es la parte que a mí me preocupa, ese límite que se cruzó que está naturalizado. Que haya gente revolviendo el culo en una escuela es una locura, porque es una realidad que está pasando, ¿me explico? Ujú, Entonces, esas cosas, ¿cómo la pueden aceptar los directores, las maestras, que también tienen hijos ellos, ¿me explico? Y yo, esa es la parte de aturdimiento de la sociedad que no estoy entendiendo. ¿Cómo no levantan la voz? ¿Cómo no gritan? ¿Cómo... Y después lo que más me preocupa es cómo se desautoriza a los padres ante el capricho, porque un nene es rebelde por naturaleza, ¿me explico? Porque quiere ser diferente, porque no quiere encajar, y utilizan esa rebeldía y además le quitan autoridad a los padres, me explico, alimentan la rebeldía y si hay el error, autorizan el error y al padre lo corren. Esa es la locura. ¿Cómo pueden ujú, correr a un padre de la educación de su hijo? Esa es la parte que me parece una locura total. Darle autoridad a otro sobre cómo querés educar a tu hijo. ujú. Y si tu hijo está confundido a los 14 años, vos lo tenés que enderezar, vos elegís qué psicólogo va, vos elegís qué herramientas utilizar para acomodarlo. No el Estado, la escuela, esto, lo otro, que se meten en un lugar que no les corresponde, ¿me explico? Y además de Claro. meterse, desautorizan al padre, ¿me explico? Lo dejan sin poder. Esa es la Ujú, parte más loca. sí. ¿Entendés cómo te arrebatan a tu hijo? El Ujú, Estado te arrebata a tu hijo, porque el Estado es el que permite todo eso.